¿Cómo están? Me convence. Tema nuevo el día de hoy. Torsión en secciones no circulares. Bueno, antes de iniciar, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Estoy obligado a hacer esa pregunta al principio, cada vez que ustedes han notado. Ok. Este es nuestro último tema del semestre. Nos quedan 6 clases. A partir de mañana serán 5. Y así. Es decir, nos quedan 3 semanas de clase. Y este tema de torsión en secciones no circulares va a cubrir a su vez 3 unidades. La solución general de Sime-Nant, la torsión de Sime-Nant, ahí le vamos a dedicar 2 clases, es decir, la clase de hoy y la clase del jueves. La próxima semana veremos la analogía de la membrana de Prandtl, que es una simplificación de la teoría de Sime-Nant en torsión. Ahí vamos a estar trabajando las 2 clases de la próxima semana. Y en la última semana vamos a ver aplicaciones de la teoría de la membrana de Prandtl en secciones de paredes delgadas, abiertas y cerradas. Ahí vamos a ver las 2 clases del semestre y con eso entonces cerraríamos. En cuanto al calendario se refiere, nosotros tenemos cubiertas los... Bueno. Vamos a esperar que los compañeros se incorporen a la clase. Gracias. Como les decía, nosotros hemos cubierto ya los 4 primeros temas. Y el día de hoy, 18 de junio, estamos iniciando el tema de torsión módulo 14. Ahí vamos a estar 6 clases hasta el último día del semestre, que es el 4 de julio. Es la distribución de tiempo que ya les mencionaba. Evaluaciones. Hemos hecho ya 3 exámenes. Tenemos pendiente para este sábado, 22 de junio, el tema número 4, el tema de flexocompresión y viga columna. Ya lo tenemos cubierto. Entonces, ya tenemos fecha también para el examen semestral, 8 de julio, que es lunes el primer examen. Va a ser de 7:50 a 11 de la mañana. Y ese día usted entrega el examen correspondiente al tema de producción. Va a ser un examen de desarrollo en casa, en grupos, sin tareas. Solamente le vamos a poner el examen para que usted lo desarrolle en casa y entrega este mismo día. Entonces, tenemos 2 fechas importantes. Este sábado, el 4.º tema será evaluado en la prueba correspondiente. Y el 8 de julio usted entrega su 5.º ejercicio de llevar a casa y viene a hacer el examen semestral, que desde luego cubre todo lo que hemos dado en el semestre, desde el primer hasta el 5.º tema, los 14 módulos que hemos presentado. Preguntas. No baje la guardia, se acerca el final del semestre. Cierre bien. No pierda el juego en el último inning. Trate de ganarlo también en el último inning. En el minuto 80, ¿no? Y en los últimos 10 minutos, 15 minutos pueden pasar cosas. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, muchísimas veces. Bien. Vamos a iniciar entonces. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos. Vamos a hacer primero una revisión de la torsión en secciones circulares, como la vimos en el semestre pasado, para entrarnos entonces a ver la
las diferencias que hay de la torsión en secciones no circulares. El desarrollo de este tema está todo cubierto en el módulo número 14. Igual que en el tema de análisis plástico, el tema de torsión en secciones no circulares no abunda en bibliografía, así que yo he tratado en este módulo de presentarle la teoría de la torsión, todos los temas que vamos a desarrollar de la manera más desglosada posible. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la torsión en secciones no circulares? Resulta que, si ustedes ven en la teoría, y en el semestre pasado lo veían, el elemento más utilizado para resistir torsión es la barra circular sólida o hueca. Este tipo de sección, la sección circular o tubular. Sometida a un momento de torsión. ¿Por qué es la sección más utilizada? Sobre todo esta, porque es la sección más eficiente para resistir la torsión. La sección ya sea circular sólida o tubular circular son las más eficientes, y la razón fundamental se debe a que esta sección en su forma tiene una distribución de esfuerzo y un sistema de deformación que la hace ser altamente eficiente a la torsión. Si vemos, por ejemplo, en deformaciones, aquí yo puedo tener un punto A que luego de aplicada la torsión se va a ver desplazado angularmente a una posición B, describiendo una rotación que en cuerpo deformable uno le llamamos phi. Entonces, el sistema simplemente está rotando como si fuera un disco, como si la sección transversal simplemente rotara como un cuerpo rígido. Y lo mismo ocurre acá. La diferencia está en que en esta sección estamos aprovechando el material, lo estamos concentrando en los puntos más alejados del eje neutro, porque, como sabemos también, la distribución, si ahora hablamos en términos de esfuerzo, la distribución de esfuerzo en una sección circular, los esfuerzos portantes van a ser tangentes y radiales, es decir, que aumentan según el radio. Tendríamos el radio de la sección transversal. Entonces, a medida que a medida que nos alejamos del eje neutro, la torsión entonces va produciendo esfuerzos portantes mayores. Entonces, en la zona central, si donde yo tengo material concentrado, ahí hay poco esfuerzo, realmente estaría desperdiciando el material. Entonces, conviene más tener una distribución en la que el material lo concentramos mayormente en los puntos donde más esfuerzo vamos a tener. La distribución de esfuerzo aquí sería igual lineal, pero se va a concentrar donde yo tengo material, aquí, en esta zona. Y aquí se presentarían desde luego los esfuerzos portantes máximos. Entonces, estas son las secciones, sobre todo esta, preferidas para los elementos destinados a resistir torsión. Pero ¿qué pasa y esto funcionaría bien en la ingeniería mecánica? Si usted ve el eje de transmisión de un vehículo o de una máquina que va a transmitir un torque o una rotación desde un motor hacia los neumáticos o hacia un sistema de producción en una máquina industrial, usted va a ver que esas barras o esos ejes de transmisión siempre van a ser de este tipo de secciones. En la ingeniería mecánica, en la ingeniería electromecánica se procura utilizar este tipo de sistemas. Pero las estructuras civiles, y aquí voy a usar un ejemplo muy sencillo. En la ingeniería civil,
la situación es muy diferente. Por ejemplo, aquí mismo tenemos un caso. Este alero que nosotros vemos aquí está apoyado sobre esta viga que va de columna a columna, la viga que está sobre la ventana. Entonces, este elemento está recibiendo una carga por parte de parte del alero que lo hace rotar en ese sentido, ¿verdad? Este elemento, por sencillo que parezca, está sometido a torsión. Como, imagínense que usted se gane un contrato para construir paradas de buses. Tiene que hacer 200 paradas de buses en la ciudad de Panamá. Un buen contrato. Se va a llenar los bolsillos de plata si lo hace bien. ¿Ok? Siempre que digo eso, la gente se pone como contenta. Pero tiene que estudiar, tiene que prepararse, si no, eso no va a ser una realidad y se va a quedar en una utopía. Vamos a simplificar. Voy a hacer un modelo muy simple. Si un arquitecto ve mi caseta, va a decir que porquería, porque con razón es ingeniero y no arquitecto. Pero vamos a hacerlo de manera simple, para que usted entienda el principio. Me interesa que usted comprenda la mecánica estructural detrás del modelo que voy a plantear. Pensemos que tenemos una ley y que es una parada de bus y que nosotros aquí vamos a colocar columnas y usted estaría por acá, ¿no? O la gente, ¿no? Esperando que venga alguna revuelta, ¿no? Y esto es un techo para protegerlos de la lluvia, del sol, del clima, ¿no? Eso está altamente simplificado, obviamente. Ahora bien, veamos cómo se apoyaría este sistema. Ya viéndolo en 3 dimensiones, yo tendría aquí una losa, voy a tener una columna, y aquí aparecería una viga que va a recibir a esta losa. Esta viga, por supuesto, correría hacia allá atrás. Y si yo hago un diagrama, toda esta losa, por supuesto, va por su propio peso a transmitirle carga a este marco. Aquí tenemos un marco formado por las 2 columnas y la viga central que sostiene a esta losa, que funcionaría más o menos como este alero. ¿Bien? Aquí lo he hecho un poco más grande para exagerar y que se note el comportamiento. Entonces, la carga que esta losa le transmite a esta viga es su propio peso, y también de vez en cuando allá arriba se van a subir trabajadores a impermeabilizar la losa, a darle mantenimiento, a limpiarla, a pintarla, qué sé yo. ¿Sí? Gente que se eventualmente va a subir allá arriba para labores de mantenimiento, como debe ser. Entonces, eso también es carga que se va a transmitir al sistema. Si nosotros tomamos un diagrama de cuerpo libre de la losa, yo vengo y corto la losa, tomamos una sección aquí y la aislamos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Aquí tendríamos nuestro corte, eso seguiría hacia atrás y vendría aquí. ¿De qué manera toda esta carga se va a transmitir hacia los soportes? Los soportes sería la viga longitudinal que a su vez se apoyaría sobre las columnas. ¿Qué va a ocurrir a lo largo de la sección que hemos nosotros tomado? Vamos a tener una fuerza cortante distribuida, ¿cierto? Y también todo este peso trata de producir un momento de volcamiento, que para que el sistema lo resista, aquí vamos a tener una distribución de torques a lo largo del elemento. Entonces, si ahora tomamos nuestro marco, nuestras columnas y nuestra viga, nos vamos a encontrar con que todo este cortante va a venir y se va a transmitir entonces por acción y reacción como una carga uniformemente distribuida, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Verdad? Por acción y reacción. Y a su vez, este torque distribuido se va a transmitir a lo largo del elemento, produciendo que esta viga entonces esté sometida a una rotación.
Si yo ahora tomo mi viga y la veo de perfil, voy a tener la viga que va a recibir toda la carga. Por aquí vendría la losa, ¿no? Ahí corto, ¿no? Toda esta fuerza cortante vendría aquí y a su vez se va a transmitir a las columnas de un extremo y el otro, ¿cierto? Y a las reacciones, etc. ¿Verdad? Esa es la secuencia de la transmisión de la carga. Desde los puntos de aplicación, pasando en forma de cortante, carga distribuida, carga axial en las columnas, a la fundación. Esa es la manera como se transmite la carga. Este momento que está aquí le está produciendo entonces un par torsional distribuido a la viga. Si usted se gana este contrato de hacer estas 200 paradas en la ciudad de Panamá, y usted propone como viga una sección circular, porque usted aprendió y usted hasta saca los apuntes en la reunión. Dice, mi profesor me dijo que el elemento más utilizado para resistir la torsión es la barra circular sólida, y usted propone hacer todo este sistema con una viga aquí circular. ¿Qué cree que le va a decir la gente? ¿O qué dificultades habría en ese planteamiento? No hay ninguno. Da igual hacerla rectangular, cuadrada, circular. Vamos a hacerla circular si ya usted dijo que era más eficiente. ¿Qué problema tiene eso? Van a ser todas de concreto, porque queremos que sean duraderas. Y el concreto es un material altamente durable. Usted dice, bueno, vamos a hacerlas de concreto. Claro, no va a ser con esta forma porque esto se ve muy feo. Y hace esto en la ciudad de Panamá y todo el mundo va a decir que porquería de trabajo hicieron. Esto está altamente simplificado para que usted comprenda la secuencia de la transmisión de la carga. Esto no tiene nada de técnica, tampoco es el propósito. Bien, es para que usted comprenda cómo un efecto tan sencillo como esto, porque esto es un elemento, esto es una estructura altamente sencilla, puede representar alto nivel de complejidad, o en su curso de estructura está hecho este tipo de análisis. Un elemento, un marco sometido con carga distribuida y una torsión uniformemente distribuida. ¿Ya lo hicieron? No creo que lo hayan hecho. No, claro que no. Yo sé que no. Pero esto es un sistema altamente sencillo y usted como ingeniero debe ser capaz de desarrollarlo. ¿Por qué no hacemos esta viga circular? Okay. Eficiencia, dicen por acá. Por acá vamos a decir que la sección circular, si va a estar sometida a torsión, es altamente eficiente. Al construir es más demorada hacerlas. ¿Por qué? Por la sección. O sea, la formaleta tendría que poner una dentro, es más complicado. Okay. La dificultad constructiva hace que la solución para este sistema estructural no sea una viga de sección circular y mucho menos tubular. No es que no se pueda, sino que si usted tiene que hacer 200 paradas como esa y usted tiene que utilizar una formaleta circular para hacer las vigas circulares, primero que cuando ya lleva 3 o 4 esa formaleta ya usted se imaginará cómo está. Y segundo, que el grado de precisión que puede lograr a la hora de formaletear esas vigas va a ser muy complicado. Muy complicado. Entonces, fíjense cómo es esta viga. Esta viga es rectangular, la losa es rectangular, la columna es rectangular, porque eso es fácil de formaletear. Entonces, en la ingeniería civil solemos sacrificar un poco la eficiencia estructural en función de la eficiencia constructiva. ¿Ok? Y cuando usted suma y resta de ambos lados, termina con algo que puede ser funcional. Que puede ser funcional. Usted ve los letreros
Usted está en una vía y alguien coloca un letrero publicitario. ¿Ha visto esto? Puede ser una valla publicitaria, puede ser una señal de tránsito, puede ser algo anuncio. ¿Y qué tipo de cargas hay aquí? Ahora, usted a veces ve que los hacen así y a veces ve que los hacen de esta manera. ¿Sí o no? Lo ha visto de los dos, ¿cierto? De esas vallas publicitarias. Lo van a buscar a ustedes como ingeniero para que haga este tipo de diseños también. Estos son de tipos de estructuras diferentes de las edificaciones, pero usted como ingeniero debe ser capaz de diseñarlo también. En ocasiones usted las ve así, pero también las ve así. ¿Por qué a veces las ve así y a veces las ve así? ¿Cómo le parece más sencillo? Obviamente esta es más sencilla porque es bastante simétrica. Pero ¿cuál es la razón de a veces hacerlas de esta forma? La visibilidad de la noche. La visibilidad de la noche y yo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra en cuanto a visibilidad? Yo las dos las veo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué diferencia es eso? ¿Usted ha escuchado el término servidumbre? ¿Sí? Servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? El espacio que debe haber entre la columna y la vía. Debe haber una distancia libre entre las columnas y la vía de circulación, por donde van por ahí vendrían los camiones, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí tiene que haber una separación mínima, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo que quiero que esta señal la vea quienes, las personas que van aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que retirarme producto de la distancia que debo respetar por servidumbre, y mi letrero entonces yo lo quiero colocar centradito, lo va a ver menos gente, ¿verdad? ¿No? ¿Se comprende? ¿Verdad? Lo va a ver menos gente, no va a tener la misma visibilidad, o la información que hay por acá, a lo mejor esta gente no la va a ver. Entonces usted le acerca, eso es publicidad, ¿no? Usted le acerca la publicidad al que usted quiere que la vea, ¿no? Hay ocasiones donde esto se puede hacer dependiendo de la geometría, la señalización que haga ya, la geometría vial, pero hay ocasiones donde esto hay que hacerlo de esta forma. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Cuáles son las cargas a las que está sometida esta estructura? Por supuesto, el propio peso de esto, ¿verdad? Este sistema, realmente las columnas, el mayor peso va a estar acá, ¿no? El peso propio del letrero, ¿no? Y eso se transmite aquí. Esto es un sistema estáticamente determinado, esa carga viene aquí y ese momento aquí también va a producir una reacción, ¿verdad? Pero esas son las únicas cargas que ahí intervienen. Esto está sometido a flexocompresión, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es flexocompresión. Es un elemento estructural, usted lo corta aquí, usted diseña esa viga columna como flexocompresión, ya usted sabe lo que tiene que hacer ahí. ¿Bueno? Ahora bien, esas son las únicas cargas que allí intervienen. ¿Qué más hay? Carga de viento. Eventualmente aquí va a haber una presión de viento importante. Una presión de viento. Y mientras más alto es el letrero, más fuerte es la presión de viento. ¿Y eso qué va a producir aquí abajo? Pues también va a haber una reacción aquí, ¿verdad? Un cortante, ¿verdad? Pero también va a haber ¿qué cosa? Esto va a tratar de aplicarle una torsión, de manera que aquí voy a tener un momento de torsión. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Es el efecto combinado.
Aquí hay cortante, hay carga axial, hay flexión, hay torsión. Y usted tiene que ser capaz de diseñar su estructura para resistir eso. La sección transversal de estos elementos, ¿cómo usted las ha visto? Algunas son circulares, ¿verdad? Algunas son de sección transversal y circular, de este tipo, ¿no? Y el letrero vendría aquí, ¿no? ¿Sí? Algunas son de este tipo. Pero muchísimas son de este tipo. ¿Las ha visto también, verdad? Y el letrero viene aquí. Estoy viéndolo en planta, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí tenemos, si la sección fuera de este tipo, usted no tendría ningún problema, usted analiza esto. Pero constructivamente muchas veces este tipo de elementos es más fácil de construir, aunque sean metálicos. Entonces, aparecen en muchísimas ocasiones los elementos sometidos a torsión que no son circulares. Si esta viga es de concreto, ¿qué va a producir este torque internamente? Bueno, va a producir un par torsional que, ¿de qué manera lo tiene que resistir la estructura? Pues aquí vamos a tener acero de refuerzo y vamos a tener estribos. Si ustedes observan, así como en las secciones circulares, la distribución del torque es radial y va aumentando a medida que nos alejamos del centro de la sección. Aquí también la manera de resistir el torque va a ser a través de un flujo de cortante que se va a producir alrededor de los estribos. Entonces los estribos se utilizan mucho para resistir la torsión aplicada. Y eso lo vamos a aprender en el curso de diseño, hormigón. Entonces esta sección, así como usted lo ve, como usted la ve, termina comportándose de manera bastante similar a que si tuviera una sección tubular rectangular. Entonces, la torsión para la ingeniería civil realmente es la manera más ineficiente de transmitir carga. Si usted puede evitar la torsión, evítela. Sin embargo, en muchísimas situaciones ella va a aparecer de manera inevitable y tenemos que lidiar con ella. ¿Qué problemas representa la torsión en secciones que no son circulares? Hay dos fenómenos que se van a presentar y que van a complicar la matemática de nuestro análisis. Y ellos son la distorsión y el alabeo. En las secciones circulares, como se muestra en la imagen, secciones planas permanecen planas. ¿Eso qué significa? Tal como lo he mostrado aquí, ante la torsión una sección circular o tubular circular va a rotar como si fuera un disco, un cuerpo rígido. Y una sección que originalmente era plana, en la torsión va a seguir siendo plana y la única deformación que va a existir es una rotación angular y una rotación en cortante. Aquí hay un gamma. Una rotación en cortante a lo largo del sentido longitudinal y recuerde que aquí por geometría gamma y z están relacionadas. En una sección circular no existe distorsión, es decir, las secciones que originalmente son planas van a seguir siendo planas. Es la principal característica de las secciones circulares y tubulares. Secciones planas permanecen planas. ¿Eso qué implica? Que la sección transversal no cambia de forma, solamente rota. Y recuerda desde el principio, cuando nosotros mencionábamos la diferencia entre desplazamientos, pendientes, rotaciones, etc. y deformaciones. Una deformación es un cambio de forma. Aquí la sección no cambia de forma, solamente rota. Entonces ahí ocurre un desplazamiento angular. Ese es el sistema de respuesta de los elementos sometidos a torsión. Rotación de la sección transversal sin deformación, solamente rota. Lo que se deforma son los ejes longitudinales del elemento, que sí van a sufrir una deformación importante. Ahora bien,
La otra implicación de que secciones planas permanecen planas es que los esfuerzos son tangenciales y son paralelos a los bordes. Entonces no importa el sentido en el que nosotros estamos calculando los esfuerzos, yo puedo calcular los esfuerzos acá y ellos van a ser de la misma magnitud. Fíjense que aquí tienen sentidos normales uno con respecto al otro, pero la magnitud de ellos es exactamente la misma. Es decir, que este esfuerzo actuando verticalmente y este esfuerzo actuando horizontalmente en magnitud son iguales. Esa es otra implicación que tiene que las secciones planas permanecen planas. ¿Qué sucede ahora con una sección que no sea circular? Vamos a suponer una sección rectangular, como las que nosotros en la ingeniería civil, en la ingeniería estructural, con las que nosotros trabajamos, mayormente. Y digo mayormente porque usted ve las columnas del viaducto, donde está el metro, son circulares, ¿cierto? Y eso tiene otra razón, ¿verdad? Las pilas de un puente en un río también son circulares. Eso se debe a que se favorece el sentido de la circulación del viento, para tener un elemento que sea hidrodinámico si está sumergido, o sea aerodinámico si está a la intemperie sometida a cargas de viento. Eso tiene sus implicaciones. Es decir, yo no puedo decir que nunca utilizamos el elemento circular, claro que lo utilizamos, pero en vigas en torsión son extremadamente raros. Ahora, si yo tengo una sección rectangular sometida a torsión, va a ocurrir lo siguiente. Si secciones planas permanecieran planas en esta sección, ella rotaría igual que lo hace la sección circular. Entonces su respuesta sería de esta naturaleza. Allí yo tendría una sección que solamente rota en el sentido del torque aplicado. Pero las secciones que no son circulares tienen deformación de la sección transversal. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que la respuesta de este elemento realmente va a ser una cosa como esta. Voy a tratar de exagerar aquí un poco. La sección transversal en elementos no circulares se deforma, y esas deformaciones que aquí están ocurriendo, observen estas curvaturas, se conocen con el nombre de distorsión. Primer problema de las secciones que no son circulares, el problema de la distorsión, que es una deformación de la sección transversal en torsión. Ocurre en todas las secciones que no son circulares ni tubulares. La distorsión significa que secciones planas no permanecen planas. Primera implicación. Y al no permanecer planas, los esfuerzos en las direcciones opuestas van a ser diferentes. Yo puedo tener aquí un eje X, un eje Y, que serían los ejes de bisección transversal, un eje Z, que sería un eje longitudinal, que va a ser importante para nosotros porque el problema de la torsión es tridimensional. El problema de la torsión es tridimensional. Este problema yo lo puedo atacar bidimensionalmente, este no, este problema es tridimensional. Entonces aquí sí importa el sentido de los esfuerzos. Aquí vamos a tener un esfuerzo cortante. Recuerden que los esfuerzos cortantes tienen dos subíndices. Los esfuerzos cortantes tienen dos subíndices. En un sistema bidimensional no importa el sentido de los esfuerzos porque son iguales. Y allá simplemente el cuerpo deformable 1 le llamamos tau a eso. Pero aquí sí van a ser distintos
porque secciones planas no permanecen planas y los esfuerzos en todas las direcciones cambian, son diferentes. Entonces, uno de los subíndices va a representar el plano sobre el cual está ocurriendo el esfuerzo cortante y el otro va a significar la dirección. Entonces, estos esfuerzos, ambos están ocurriendo ¿en qué plano? Z, porque el plano está denotada por la normal a dicho plano, es lo que indica la dirección del plano. Entonces, todos estos esfuerzos serían tau Z. ¿En qué dirección está ocurriendo este esfuerzo? En la dirección X. ¿En qué dirección está ocurriendo este esfuerzo? En la dirección Y. Entonces, en una sección no circular va a haber diferencia en los esfuerzos cortantes tau YZ y tau ZX, o tau XZ y tau YZ. Va a ser diferente. Acá no importa, son exactamente el mismo. Por eso en las secciones circulares no nos deteníamos a analizar el sentido de los esfuerzos. Eso era irrelevante. Por supuesto, tú vas a tener un flujo de esfuerzo que va a venir así, producto del torque aplicado. Primera implicación, hay distorsiones de las secciones transversales. Segunda implicación importante, ocurre el fenómeno conocido como alabeo. Alabeo usted lo va a ver en la literatura también como warping. En la literatura en inglés. El alabeo es una deformación en el sentido longitudinal del elemento. Aquí gráficamente me estoy apoyando con estas ilustraciones porque dibujar este en el tablero es un poco complicado. Fíjense aquí ya cómo está rayado todo. Si ustedes observan, aquí tenemos un elemento de sección transversal rectangular y se ha cuadriculado en el sentido longitudinal y en el sentido transversal. Allí todas las secciones son planas originalmente antes de que el elemento esté sometido a algún tipo de esfuerzo. Luego, a este elemento le estamos aplicando torques en un sentido y en el otro, y observe lo que ocurre con la sección transversal. La sección transversal deja de ser un rectángulo para ser otra cosa, completamente deformada. Líneas curvas. ¿Se ven? Líneas curvas. Fundamental. Las esquinas, y eso es parte de la teoría, las esquinas, producto de la rigidez que tienen las esquinas, van a mantener su ángulo original. Es decir, que los 90 grados que aquí había van a seguir siendo 90 grados después de la rotación. Y si ahí no hay deformación, entonces los esfuerzos cortantes que se van a presentar en estos puntos son iguales a 0. Porque no se deforman. Las esquinas están libres de esfuerzos. Otra explicación de que secciones planas no permanecen planas está en el hecho de que los esfuerzos ya no son paralelos a los bordes. Observe la dirección que tienen estos esfuerzos y observe la dirección del borde. Los esfuerzos ya no son paralelos a los bordes. Además de que no son iguales, no son paralelos a los bordes. A los bordes. Allá sí, paralelos a los bordes, aquí no. Y el alabeo, que es una deformación axial, lo vemos esquematizado en esta vista. Aquí estamos viendo la sección transversal y observe cómo la sección transversal en el sentido longitudinal también sufre deformación. El alabeo son deformaciones axiales producto de la torsión. Por eso la torsión tenemos que analizarla en 3 dimensiones, porque van a ocurrir deformaciones de la sección transversal y van a ocurrir también deformaciones longitudinales.
La deformación de la sección transversal se conoce como distorsión, la deformación en el sentido longitudinal del elemento se le conoce como a la B. Observen las esquinas, cómo están libres de esfuerzos y dónde se está produciendo la curvatura máxima de la sección transversal. En estos puntos, ¿cierto? En estos puntos. Las curvaturas máximas están ocurriendo aquí donde yo las he marcado. Esos son los puntos de esfuerzos máximos. Entonces aquí vamos a tener un esfuerzo tau xz en ese punto que va a ser un máximo y vamos a tener un esfuerzo tau yz en este punto que también va a ser un máximo. Porque son los puntos donde más deformación de distorsión existe. En las esquinas no ocurre tal distorsión. Esquemáticamente también lo podemos ver en esta otra ilustración que tenemos acá. Tenemos los dos tipos de secciones para comparar el comportamiento en torsión de una sección transversal circular y una sección transversal rectangular. Este elemento, luego de estar sometido a torsión, ahí estamos utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? Y la doble flecha se apuntaría al pulgar de su mano derecha, de manera que allí se está aplicando torques que realmente llevan este sentido, ¿cierto? ¿Se comprende, verdad? La regla de la mano derecha tiene aquí, bueno, voy a dibujarlo, creo que lo digo, pero así. Así. Y este entonces sería así y así. Ahora sí. Un torque en este sentido. Recuerde que los dedos van a apuntar hacia el sentido de la flecha de la rotación y la mano derecha, el pulgar de la mano derecha sería la dirección de dicho torque. Observe nuevamente. En una sección circular solamente se produce rotación de la sección como si fuera un disco. Secciones planas permanecen planas. Acá observamos la distorsión de la sección que originalmente era un rectángulo, ahora es una forma geométrica curvilínea, en donde las esquinas mantienen su ángulo original, no sufren distorsión y las mayores deformaciones en distorsión están ocurriendo en estos puntos, aquí, aquí, aquí y aquí. Y eso es importante porque matemáticamente a nosotros nos debe resultar eso, que los máximos se están produciendo allí. Pero eso cuando le metamos números al asunto. ¿Okay? Ahora mismo estoy haciendo una explicación esquemática global, como me gusta a mí explicar la ingeniería, esquemáticamente primero y después lo que le gusta al pueblo. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? La matemática. ¿Okay? Y usted está esperando con ansia y ahínco que lleguemos allá, pero vamos a llegar allá, no se preocupe. Pero usted tiene que entender primero el fenómeno físico. Después vienen los números. Pero los números tienen que obedecer a la observación. Primera regla de cualquier investigación. Sus resultados de cálculos tienen que obedecer siempre a la observación. No pueden ir contrarios a la observación. Eso es el método científico. Eso es lo que dice el método científico. ¿Okay? Usted empieza con una observación de un fenómeno, plantea una hipótesis que después va a comprobar experimentalmente, ¿verdad? Y hace ajustes hasta que su modelo obedezca a lo que el fenómeno físico le está dictando. Preguntas. Vamos a lo que le gusta al pueblo. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? Matemática. Vamos allá. Matemática. De cuerpo deformable 1, nosotros recordamos que hay una relación directa entre los esfuerzos cortantes y el torque. A mayor torque, mayor esfuerzo cortante. Los momentos torsionales y los esfuerzos cortantes resultantes de ese momento torsional aplicado son proporcionales. A mayor momento, mayor esfuerzo cortante. Si incrementamos este momento torsional, los esfuerzos cortantes van a crecer y las deformaciones también van a crecer. Los esfuerzos cortantes en la sección transversal son tangenciales. Tangenciales significa que son paralelos a los bordes.
y ellos crecen radialmente a medida que nos separamos del centro. Son directamente proporcionales al radio a medida que nos alejamos y el radio comienza a crecer. La R minúscula sería una R variable. Aquí. La R mayúscula sería el radio total de la sección. El momento polar de inercia de una sección transversal lo conocemos, es pi medio R a la cuarta. Entonces, sí. La F mayúscula no era la máxima y la minúscula donde se quería encontrar el esfuerzo. Pero no te entendí. Que la F minúscula no era la que... R minúscula es variable, va de 0 a R mayúscula. La mayúscula es la máxima. La R total del radio total de la barra. Bien. En esa fórmula, M sub T es un torque. R minúscula es el radio al cual el esfuerzo cortante es medido. También puedo tener un valor de R aquí, otro aquí, otro aquí. La R es variable. A medida que R crece, los esfuerzos cortantes van siendo mayores. Y la R mayúscula sería el radio total de la sección circular. También recordemos la fórmula para calcular las rotaciones producto de la torsión. ¿Se acuerdan de esa fórmula? La rotación debido a la torsión es igual al torque por la longitud entre G por J, donde G es el módulo de cortante. Esa es la respuesta de rotación que ocurre, bueno, aquí le llamé phi. Vamos a hacer con sistema, vamos a llamarle, como dice allá, Z. Z sería la respuesta de rotación del elemento sometido a un torque. Bien, eso es el repaso de cuerpos deformables. En estas fórmulas, por supuesto, se asume que secciones planas permanecen planas y que no hay distorsiones de la sección transversal. Hasta aquí el repaso. Vamos entonces a lo que ocurre en las secciones no circulares, que son las que vamos a ver en este módulo. En el caso de miembros no circulares prismáticos, quiere decir que el miembro va a mantener su sección transversal a lo largo de su longitud. Estas asunciones dejan de ser verdaderas, porque ocurre distorsión y ocurre a la vez. En este caso, primera implicación, los esfuerzos cortantes no son tangentes al borde. Y tienen, por lo tanto, una componente perpendicular y una componente tangencial a dichos bordes. Veamos la primera figura. Los esfuerzos cortantes no van a ser paralelos a los bordes. Aquí vemos un tau, va a tener dos componentes, una tangencial y una normal. La normal va en el sentido de el RAN, la tangencial es paralela al borde. Pues la resultante de esos esfuerzos va a representar el esfuerzo cortante. Tengo dos componentes, una tangencial y una normal, debido al torque aplicado. Ahora bien, en la periferia nosotros sabemos que en esta cara que estamos viendo aquí, este es el sentido longitudinal del elemento, en esta cara no puede haber esfuerzos. No puede haber esfuerzo porque esta cara está libre de esfuerzos, es la cara exterior del elemento. Vamos a ver esas implicaciones. Debido a que la superficie libre de la barra, es decir, la periferia, no está sometida a esfuerzo, la componente normal no existe. Aquí esta componente normal no existe. Entonces, en la periferia solamente los esfuerzos sí van a ser tangentes a la superficie, solamente en la periferia, porque ahí el tau normal es igual a 0 en la periferia, o en la periferia. La cara exterior debe estar libre de esfuerzo. La cara exterior no va a experimentar esfuerzo. Esos esfuerzos van a aparecer en las caras internas del elemento. Voy a ir moviéndome de un archivo al otro para poder no perder el texto de un lado y del otro. Aquí está la segunda figura. En la figura 2, esta figura,
Fíjense que aquí hay dos secciones, una sección circular y una sección rectangular, sometidas a torques ambas, ¿no? Aquí está la respuesta de deformación de un elemento en una sección circular y la respuesta de deformación en un elemento de sección rectangular. ¿Qué dice el texto? La figura 2, esta figura, muestra una barra circular y una cuadrada en torsión. La circular a la izquierda, la cuadrada a la derecha. En ambos casos, líneas longitudinales que originalmente eran rectas, nos referimos a estas líneas longitudinales, originalmente rectas. Su respuesta ahora va a ser describiendo una especie de hélices longitudinales, que originalmente eran rectas y paralelas a la línea central de la barra, se transforman en espirales a un ángulo gamma como resultado de la torsión. En la barra circular, veamos esos lados, yo le hago un zoom a esto. Este elemento infinitesimal que tenemos aquí va a tener dimensiones. Esta dimensión sería una dimensión dr en el sentido radial, un diferencial de radio, desde luego. En el sentido longitudinal vamos a tener una dimensión infinitesimal de L. Y aquí voy a tener un delta arco, ¿verdad?, que solemos llamarle ds. Y ese delta arco sabemos que es R por dz, ¿verdad? No sabemos de tanto haberlo utilizado. Entonces las dimensiones de este elemento infinitesimal son dr, R por dz y dl. El elemento en la sección cuadrada, como es completamente paralelo a los bordes, aquí yo tendría, si este es mi eje X y este es mi eje Y, aquí yo tendría esta dimensión, sería diferencial de X, esta sería mi diferencial de Y, y en el sentido longitudinal es exactamente igual al otro, de Y. Entonces, las dimensiones de este elemento serían de X, de Y, de L. L en el sentido longitudinal desde luego. En ambos casos. L es igual para ambos. Volvamos al texto. En la barra circular, el elemento infinitesimal tiene lados de R por dz y de L. Ese de R por dz es ds, que forman ángulos rectos en su estado previo al torque. Es la figura A en la parte superior izquierda. Se deforma la deformación en cortante, sus ángulos cambian. ¿En qué cantidad? 90 grados menos gamma. Debido a que secciones planas permanecen planas, eso es la sección circular. El ángulo de torsión gamma está asociado con los esfuerzos cortantes generados por la torsión. Y la relación que hay entre los esfuerzos cortantes y la deformación por cortante está dada por la ley de Hooke en cortante, recordemos. Ley de Hooke en cortante. Si yo veo en el sentido ahora tridimensional mi barra, vamos a tener, y la fijo en este extremo, voy a colocar un referencial acá, y este sería mi eje longitudinal Z, y aquí voy a tener ejes transversales X y Y. Ante un torque aplicado, nosotros vamos a tener, voy a colocarlo aquí, si este es un punto A, ese punto A se traslada a una posición B y forman un ángulo de rotación que le vamos a llamar Z. Este eje longitudinal ahora también va a sufrir una rotación en el sentido de a lo largo del elemento, que es lo que nosotros le llamamos deformación importante. Recuerda que hay una relación entre Z y gamma, geométrica, ¿no? Este arco
AB es igual en la sección transversal a Z por R, siendo R este radio, y es igual también en el sentido longitudinal a L, y esto es L, va a ser igual a gamma por L. Es una derivación sencilla que utilizábamos en cuerpo deformable. Y secciones planas van a permanecer planas, no ocurre deformación longitudinal, en estas secciones no hay alavero. ¿Qué pasa con las secciones cuadradas, rectangulares o diferentes al círculo? Van a sufrir deformaciones longitudinales. Observe aquí cómo el elemento también rota en el sentido longitudinal. Esa deformación axial es el alavero. Cosa que acá no ocurre. Observe que esta sección plana sigue siendo plana. Aquí ya no, hay deformaciones longitudinales. La sección transversal también rota en el sentido longitudinal. En el caso de la barra cuadrada de elementos de X, de Y y de L, como tenía ahí arriba, está libre de esfuerzo cortante en la cara libre, tal como decíamos, está normal es igual a cero en la periferia, por lo tanto, el elemento va a sufrir una rotación vertical gamma en su sección transversal, lo que se conoce como alavero o dwarfing. Entonces, ¿cómo atacamos el problema? Vamos a plantear la teoría de Saint-Venant, que es una teoría que relaciona lo que siempre nosotros relacionamos para resolver cualquier problema de análisis estructural. ¿Cuáles son los tres planteamientos que nosotros utilizamos en nuestra teoría? Número uno. Compatibilidad. Número uno. Primero, equilibrio. Sin eso no hacemos nada, ¿no? Número dos. Número dos. Compatibilidad geométrica, compatibilidad de deformaciones. Compatibilidad de deformaciones. Y número tres, ley constitutiva. En nuestro caso, por supuesto, va a ser la ley de Hooke en cortante, la ley constitutiva. La teoría de Saint-Venant fue desarrollada para barras no circulares en torsión y fue publicada por Saint-Venant en el año ¿qué? Dice, ¿hace cuánto tiempo? En el año 2055 va a cumplir 200 años la teoría de Saint-Venant. Espero que estemos todavía por aquí, yo creo que sí, ¿no? Aquí allá para lo que falta. ¿Qué edad va a tener usted cuando la teoría de Saint-Venant cumpla 200 años? ¿Quién sabe dónde estaremos y qué estaremos haciendo? Pero no es que falta tanto tampoco, ¿verdad? ¿Ah? Yo creo que sí está estando activo para entonces. Pero la teoría de Saint-Venant tiene más de 150 años y todavía sigue siendo útil, todavía la explicamos. Ustedes dirán, estamos obsoletos, estamos haciendo cosas de hace. Si usted comprende la teoría de Saint-Venant, usted puede utilizar análisis de elementos finitos, alta tecnología, BIM, Revit, lo que quiera, porque conoce los fundamentos. Los fundamentos, fíjense que no han cambiado desde que Saint-Venant, francés, desarrolló esa teoría hace más de 160 años. Vamos a la figura 3 para que entendamos. Fíjense con lo que empieza Saint-Venant. Saint-Venant empieza con desplazamiento, porque la sección transversal experimenta desplazamientos angulares que nosotros los podemos descomponer en desplazamientos en los ejes X, Y y Z. Vamos acá a la figura. Aquí. Estamos viendo la sección transversal. Cuando usted vea los ejes X y Y, está viendo la sección transversal, y aquí yo he dibujado una sección transversal de cualquier forma, para denotar que puede ser cualquier forma, siempre que no sea un círculo. Este elemento de sección transversal amorfa, o de cualquier forma, lo estamos sometiendo a un foro.
momento de torsión, de las dos D para que lo vean. El punto A originalmente está en una posición que después de experimentada la torsión se va a trasladar a un punto B. Entonces sufre un desplazamiento U en X y un desplazamiento V en Y. Observe que el U es positivo porque va a favor de X y el V es negativo porque va contrario a la dirección que estamos asumiendo positivo. El punto A va a tener coordenadas, por supuesto. Con respecto al centro de torsión, el punto A va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Esquemáticamente vamos a colocar. Yo tendría mi coordenada X en el punto A y mi coordenada Y. Vamos a asumir que el elemento está sufriendo una rotación angular. Ahora aquí yo estoy introduciendo una variable z para denotar que a medida que nos alejamos, vamos a colocar aquí un origen, a medida que nos alejamos de este origen, las rotaciones de la sección transversal van a ser cada vez más grandes, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, a esa rotación le vamos a llamar Z1 por Z, porque ellas van a irse incrementando con respecto a la variable longitudinal. Observe que si Z es 0, aquí yo tengo 0 rotación porque ese punto tiene base fija. ¿Ok? Ese punto tiene un extremo fijo, no roto. A medida que nos alejamos, a medida que Z va creciendo, las rotaciones van siendo mayores. ¿Bien? Entonces, ustedes al principio me escuchaban decir que el tema de torsión es el tema más complicado, que es el tema que dejamos para el final, porque la geometría, la matemática, las ecuaciones diferenciales, realmente no es tan así. No es tan así. Lo que sí hay que prestar un poco de atención a la formulación. Me interesa, no tanto que usted se lo aprenda, pero que sí comprenda cómo se aplican estos principios en la teoría. Entonces, ¿a qué sería igual U? En este triángulo que aquí se forma. Observe este triángulo donde yo tengo Y. Aquí esta rotación también es Z1 por Z. Entonces, U sería ¿qué cosa? En este triángulo sería Y por Z1 por Z. Y por Z1 por Z. Y de igual forma, V que sería X por Z1 por Z. En esos triángulos que aquí se están formando. Estoy hablando de un triángulo que aquí se lo voy a describir. Este triángulo que está aquí. Este triángulo que está aquí. En este triángulo, U va a ser igual a Y por Z1Z y V va a ser igual a X por Z1Z. Función tangente. Y esos valores son los que tenemos aquí, ¿verdad? U igual a Y por Z1Z, ya lo coloqué invertido para que igual. Y V es igual a X por Z1 por Z. Negativo porque va en el sentido vertical hacia abajo. En el sentido longitudinal también vamos a tener una deformación. Las deformaciones en X van a ser U, en Y van a ser V y en Z van a ser, le vamos a llamar W. Por ahora le vamos a colocar que W va a ser una función de X y Y. U lo acabamos de determinar, Y por Z1Z, o algo no tenemos ahí, Z1Z por Y V menos Z1Z por X. Función tangente sí. Profesor, tenía una duda con el esquema de donde salió el Z1 por Z. ¿Cómo se dice? Ahí se forma un triángulo rectángulo o es solo una coincidencia que parezca? Z1Z es lo que va rotando cada una de las secciones transversales a medida que nos alejamos del origen en el sentido Z. Yo digo entre un punto A y el punto B del esquema que mostré antes. ¿Sí? No hay. Aquí simplemente le he llamado que ahora este ángulo va a ser Z1 e incluye una variable longitudinal. Es lo único que he hecho. ¿Ok? Es lo único que he hecho. Para tomar en cuenta que esta rotación va a irse incrementando a medida que Z se va incrementando. ¿Ok?
Entonces, ahí tenemos nuestros desplazamientos. Estos son desplazamientos en X, en Y, y por ahora en Z le vamos a llamar a un desplazamiento que va a ser función de X y Y. Por ahora tenemos desplazamiento. U, V y W van a ser los desplazamientos en la dirección X, Y y Z respectivamente, y Z1 sería un ángulo de torsión de la barra por unidad de longitud. X, Y y Z son las coordenadas del punto A que estamos considerando con respecto al centro de torsión, que sería el punto donde pivota la sección transversal. Por supuesto, tal como ahí está mostrado, la teoría asume que tenemos base fija en Z igual a 0. Se establece que una sección transversal a una coordenada Z rota en el sentido del reloj un ángulo Z1 por Z, tal como lo hemos mostrado aquí. Según este sentido de rotación, los desplazamientos U y V serían positivos y negativos respectivamente. La expresión para el desplazamiento longitudinal W, función de X y Y, establece que la sección se navega una distancia W en la dirección Z, siguiendo una función de X y Y, la cual por el momento es desconocida. Vamos a dejarla expresada por ahora. Hoy yo tengo desplazamientos. Para trabajar con la compatibilidad geométrica, yo necesito mis ecuaciones de desplazamiento relacionarlos con deformaciones. Aquí yo tengo que establecer una relación entre desplazamientos y deformaciones. Ahora bien, nosotros de mecánica de cuerpos deformables, cuando veíamos el estado de esfuerzo, recordemos que nosotros tenemos, en un estado de esfuerzo podemos expresar el estado de esfuerzo como un tensor de esfuerzo. ¿Recuerdan eso? Los que vieron cuerpos deformables conmigo, ¿verdad? Y el tensor de esfuerzo lo podíamos denotar como una matriz en donde teníamos los esfuerzos normales, sigma X, sigma Y, sigma Z, esto sería en 3 dimensiones, y los esfuerzos portantes, tau XY, tau XZ, tau YZ. El tensor de esfuerzo era asimétrico. Cuando veíamos el estado de esfuerzo plano, eliminábamos una fila y una columna porque estábamos libres de esfuerzo y trabajábamos con sigma X, sigma Y, tau XY, tau Y. ¿Recuerdan eso, verdad? Y así como tenemos un tensor de esfuerzo, vamos a tener un tensor de deformaciones unitarias. Mucho más rápido. Esto es repaso. Así como tenemos un tensor de esfuerzo, tenemos un tensor de deformaciones unitarias, epsilon X, Y, Z, gamma XY, gamma YZ, XZ, y gamma YZ. Y ella, por supuesto, va a ser simétrica. Esa matriz va a ser simétrica. El tensor de deformaciones y el tensor de esfuerzo. Yo necesito relacionar desplazamientos y deformaciones, porque cuando tenga deformaciones puedo aplicar ley de Hooke. Y cuando tengo ley de Hooke puedo aplicar equilibrio, porque puedo relacionar entonces esfuerzos y fuerzas. Esfuerzos y fuerzas. Las deformaciones son de dos tipos: las extensionales o directas y las de cortante. Así como tengo esfuerzos de dos tipos, los normales y los cortantes. Los esfuerzos normales provocan deformaciones extensionales o directas. Los esfuerzos cortantes producen deformaciones cortantes, tal como lo tenemos. ¿Cómo se definen las deformaciones axiales, las deformaciones extensionales?
yo tendría epsilon x, sería qué cosa. En términos dimensionales, en términos infinitesimales, recuerden que tendríamos una deformación entre una longitud original, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un elemento de x, de y y de z, yo tendría la deformación axial, que en este caso sería deformación en u, en x, con respecto a la dimensión original del elemento. Si tengo un elemento diferencial de longitud, sería de x. Tendría mi deformación unitaria en y, que sería de v, en y, con respecto a la longitud del elemento infinitesimal, que sería de y, y epsilon z sería, por supuesto, la deformación en z, que sería w, entre la longitud del elemento de z. ¿Qué observamos nosotros en estas expresiones? Si yo derivo u con respecto a x, ¿a qué va a ser igual esa derivada? Esto es una constante, ¿verdad? Si yo derivo v con respecto a y, ¿a qué va a ser igual esa derivada? 0, porque yo no tengo variable en y. Y si aquí derivo w con respecto a z y w es función de x y y, ¿eso va a ser igual a? Perfecto. Qué bien, pero que no está complicado. Entonces, ¿qué está resultando de esto? Sencillo, que en mi tensor de deformaciones unitarias desaparecen estos términos. También va a desaparecer gamma xy, porque esa cara va a estar libre de esfuerzo. Y me queda realmente, de las 9 componentes que tiene este vector, estas 2 componentes de deformaciones unitarias que necesito yo evaluar. Y eso es lo que está aquí desarrollado en el texto. Tenemos deformaciones directas o extensionales, que pueden ser de elongación o contracción, que le llamamos epsilon. Tenemos de cortantes, que son cambios angulares, gamma. Las primeras 2 expresiones de la ecuación 2, estas 2 expresiones, establecen la asunción de que no hay distorsión en la sección transversal, es decir que epsilon x, epsilon y y epsilon z son epsilon x y epsilon y son iguales a 0, y como no hay distorsión allí, gamma x y también es igual a 0. Y lo acabamos de hacer aquí, ¿no? Lo acabamos de hacer aquí. Y por lo tanto también epsilon z resulta igual a 0. Solo quedan por evaluar los cambios angulares gamma xz y gamma yz. Veamos eso cómo se plantea. Vamos a la figura 4. Vamos a la figura 4. A ver. No entiendo muy bien cómo el gamma x y se cancela. O sea, entendí que cuando era una superficie libre, los tipos son ceros. Sí, precisamente por eso. Pero según entendí, sería como x en la dirección y y el plano. Sí, el cambio angular es igual a 0. El cambio angular. Ok. Gamma xy. Vamos a la figura 4. Observen ahora cómo esta figura está tomada. Fíjense los ejes. Yo tengo un eje en la sección transversal y tengo un eje en la sección longitudinal. Como si tomáramos este elemento y lo cortáramos ahora así. ¿Bien? Donde yo tengo mi eje transversal X y mi eje longitudinal Z. ¿Se ve? O sea, estamos cortando en este sentido. Estamos viendo un eje de la sección transversal y el eje longitudinal. De manera que todos estos serían los elementos longitudinales que van a rotar. ¿Qué sucede? Yo tengo un elemento de dimensiones infinitesimales de x, de z, de x y de z, antes de que se produzca la deformación. Aquí entonces yo tendría una rotación, un ángulo, aquí se va a producir un ángulo que sería igual a que una pendiente, sería la derivada de u con respecto a z, sería este ángulo. Y este pequeño desplazamiento que aquí ocurriría sería igual a este ángulo, sería la parcial de u con respecto a z,
¿Cuánto es esta dimensión de z? Entonces, el punto C se traslada a una posición C', que va a ser igual al desplazamiento U, más este pequeño incremento que está ocurriendo aquí, que sería este ángulo, que es du de z por dz, que sería esta distancia. Teoría de deformaciones pequeñas. Observe los diferenciales. Los diferenciales son de tipo parcial. Es un operador diferencial parcial. A diferencia de este operador diferencial ordinario. ¿Por qué utilizamos operadores parciales? Porque yo tengo múltiples variables independientes. Tengo x, y, z. Tengo un problema tridimensional. Si tuviera una sola variable independiente, como x, por ejemplo, yo utilizaría este operador diferencial. ¿Se comprende? Este es el operador para múltiples variables independientes. Múltiples variables independientes. Entonces, esto sería lo que cambia el ángulo original de 90 grados. La suma de este ángulo y este es lo que se conoce como gamma. ¿Sí? La suma de este ángulo y este que ocurre aquí, ¿no? Y este que ocurre. Entonces aquí ya tengo una expresión en la que yo puedo derivar con respecto a z en estas expresiones u y v y plantear entonces mis correspondientes relaciones entre desplazamientos y deformación. Vean. Gamma sería la suma de esto y este ángulo que está aquí, voy a ponerlo por acá, sería la variación de quién, de omega con respecto a x. Este ángulo que se produce aquí. La variación de omega. ¿Omega por qué? O w, porque voy en el sentido z, que esa es mi variable. Y dimensión de aquí es de x. Entonces la suma de estos dos valores sería lo que cambia el ángulo original de 90 grados. La suma de esto y esto me produce gamma x. Aquí lo tenemos. Gamma xz. ¿Bien? Ahí tengo los dos términos que producen el cambio angular. Y lo mismo va a ocurrir en y. No está dibujado, solamente está ilustrado uno. Estos dos valores son los que tenemos aquí. Estos son los dos ángulos que se forman. Este con la vertical y este con la horizontal. Observo nuevamente en la figura. Este ángulo es du de z. Este ángulo es dw entre dx. La suma de ellos dos es el cambio angular gamma xz. Y lo mismo ocurre con y, solamente hay un cambio de variable. Aquí lo que es u pasa a ser v, lo que es z se mantiene, observa el índice, el z se mantiene, y acá x cambia por y, es la única diferencia. Entonces aquí yo tengo una relación, observe, una relación entre deformaciones y desplazamientos. Tengo deformaciones y desplazamientos, que es lo que queríamos relacionar aquí. Ya tengo mi primera set de ecuaciones de compatibilidad geométrica en donde he relacionado desplazamientos y deformación, que es esta expresión que tenemos aquí. Gamma xz sería la parcial de u con respecto a z más la parcial de w con respecto a x, y gamma xz sería la parcial de v con respecto a z más la parcial de w con respecto a x. Es importante que usted entienda de dónde sale. Al final lo vamos a aplicar, las formulaciones en los ejemplos que vamos a hacer, pero me interesa que comprendan cómo estamos aplicando todos estos principios. No para que usted lo pueda desarrollar después de cero y se ponga a hacerlo, lo que me interesa es que lo pueda aplicar después en la solución del problema. Pero es importante que conozca la teoría. Entonces ya tengo estos dos valores relacionados, gamma xz, gamma yz, con respecto a los desplazamientos. Si aquí venimos ahora y reemplazamos, ¿qué cosa sería
de U con respecto a Z, si yo derivo aquí de U con respecto a Z, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería la derivada de esto? Z1 por Y. Y si esto lo derivo, como dice aquí, con respecto a Z también, ¿a qué sería igual? Menos Z1 por X. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos eso aquí y aquí, vamos a tener entonces la expresión que se me trabaja. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya tengo, fíjense, relacionado deformación con desplazamiento. Es más, tengo deformación con rotación angular y las coordenadas. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener esfuerzos? Aplicar la ley constitutiva. Si ahora estas deformaciones las multiplicamos todas por el módulo de cortante, ¿qué vamos a obtener? Tau xz y tau y z. Multiplicando todo esto por p, ¿verdad? Y ahí tendríamos las expresiones donde tengo ya relacionado esfuerzos, deformaciones angulares en este caso, desplazamientos. Importante los signos, observe que aquí, como decíamos, tau xz y tau yz van a ser distintos, lo que explicaba al principio. Los esfuerzos en direcciones opuestas van a ser diferentes. Y ahí vemos que hay dos sets de ecuaciones para calcular. Una para tau xz y otra para tau yz. Dos ecuaciones. Acá utilizábamos siempre la misma, sin importar con la dirección de ese esfuerzo, porque era el mismo valor. Aquí observamos que tau xz y tau yz son diferentes. Signos importantes. Este es un problema tridimensional recto. En esta ilustración yo tengo las dos vistas del elemento. Tengo la vista a nivel de sección transversal y tengo la vista en el sentido longitudinal. ¿Qué cara es esta para este plano? Z. Por eso el subíndice Z, que denota el plano sobre el cual están actuando los esfuerzos. ¿Qué dirección es esta? X. Es decir, que este esfuerzo sería tau en la dirección X en el plano Z. Y este esfuerzo sería tau en la dirección Y también en el plano Z. ¿Bien? ¿Qué plano estaríamos viendo aquí? El plano Y. ¿Bien? Por eso usted ve, este esfuerzo estaría ocurriendo en el plano Y, en la dirección Z. Este esfuerzo sería, ¿este qué plano es? En esa cara. Ese plano es X, ¿verdad? ¿Y qué dirección es? Z. Recuerde que ellos son intercambiables. Los esfuerzos y las deformaciones unitarias son intercambiables. Cuando yo tengo tau xz, también tengo tau zx, son iguales. Tau yz y tau zy son iguales. Y lo mismo ocurre con las deformaciones unitarias. Gamma xz y gamma zx son iguales. Y gamma yz y gamma zy son iguales. Entonces, observemos lo que tenemos aquí. Fíjense que aquí hay una X y un punto. Recuerden que esto lo estamos viendo en tres dimensiones. Imaginemos un vector ahora en tres dimensiones, un vector tridimensional. Mi flecha la estaríamos viendo así. En tres dimensiones. Una flecha tridimensional. El punto significa que yo estoy viendo esa flecha apuntando hacia allá. ¿Ok? Estoy viendo la punta de la flecha. ¿Se comprende? No es que el papel tiene una mancha ahí. ¿Ok? Por eso es importante que usted venga a las clases. Porque usted ve esto y dice, al profe se le manchó la hoja. No, eso quiere decir que ahí yo tengo un esfuerzo que está actuando en ese sentido. Estoy viendo la punta de la flecha. ¿Bien? ¿Se comprende? ¿No? Y la cruz significa que estoy viendo la cola de la flecha, hacia allá atrás. ¿Ok?
¿Se ve? Ok. Este es un problema tridimensional. Bien. Ahí estoy viendo. Este esfuerzo sería entonces, está actuando en qué dirección, en la dirección Y, ¿verdad? ¿En qué plano? En el plano Z. ¿verdad? Y también tengo el opuesto a él que estaría actuando en el otro sentido. ¿Se comprende? Fundamental, ¿no? Okay. El sentido de los esfuerzos es importante que usted sepa qué dirección lleva. Ahora ya yo tengo mis relaciones de desplazamiento, de formación, tengo mi ley constitutiva. ¿Qué me falta? Que lo vamos a hacer el jueves. Para que usted descanse un poco de la formulación. Voy a poner una marca para saber que yo de aquí debo continuar con la derivación de la ecuación de King. Aquí vamos a llegar por... Nada más nos falta, realmente nos falta esto que es transformar los esfuerzos en fuerzas y hacer... ¿Qué equilibrio hacemos? Como siempre. Sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, eso es lo que vamos a hacer. Pero transformando los esfuerzos a fuerza. Yo no puedo hacer equilibrio de esfuerzo, ojo. Yo puedo hacer equilibrio de fuerza. Entonces, vamos a transformar los esfuerzos a fuerza, multiplicando por el área, obviamente. Y haremos sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerza. Trate de leer y estudiar esto antes de venir para acá. Aunque no lo entienda, no importa. Aunque no lo entienda. Pero es mejor que lo lea y lo trate de entender a que si lo ve por primera vez cuando llega acá. Y cuando usted llega acá, usted dice, eso fue lo que no entendí. Pero es que tampoco entendí desde la primera letra. Pero ya estoy entendiendo. ¿Bien? Eso es mejor a venir de cero acá, como quizás vino usted hoy aquí. Como cuando usted va a ver una película y dice, no quiero spoilers. No, aquí sí es importante el spoiler. Sea spoiler usted de usted mismo. Vaya, estudie esto primero y venga entonces sabiendo cómo más o menos por dónde va la película. Ya sé por qué el asesino hizo una... Ya usted entendió. Quizás cuando usted oyeron los spoilers o alguien le dijo no entendió bien. Aquí sí se baile el spoiler. Bien. Es más, se recomienda. Bueno. No venga aquí como cuando uno va al cine, sorprenda. No, usted venga aquí más o menos sabiendo por dónde va la cosa. Preguntas. Ok, no sé ustedes, pero yo voy con un café. Después de esto vamos a ver entonces aplicaciones de la teoría de Saint-Venant para el desarrollo de la torsión de elementos que no son circulares. Vamos a plantear primero el circular para que vean cómo aterriza una cosa con otra. Y voy a hacer un ejemplo de una sección elíptica sometida a torsión. Bien interesante. Eso lo vamos a hacer. Bien, vamos a quedar entonces aquí. Nos vemos el